Esta llamada ocurrió horas antes de una desaparición real. El registro existe, pero nunca fue aclarado oficialmente. Todo lo que escucharás a continuación ocurrió en la vida real. Era de madrugada. Una joven había salido a una reunión con amigos, algo común, algo normal. No había amenazas previas, no había conflictos conocidos, no existía ninguna razón aparente para pensar que esa noche sería distinta. Después de la reunión, se solicitó un servicio de transporte. El trayecto era corto, un recorrido que debía terminar sin incidentes. Durante el viaje no se reportó ninguna situación de emergencia. No hubo llamadas de auxilio, no hubo solicitudes de ayuda. En un punto del recorrido, el vehículo se detuvo. La pasajera descendió del auto. El conductor declaró más tarde que ella bajó por decisión propia. No hubo forcejeo, no hubo gritos, no hubo señales visibles de peligro. Minutos después, el vehículo se retiró del lugar. Desde ese momento, el caso comenzó a volverse confuso. Horas más tarde, apareció un registro visual, una fotografía tomada en plena carretera. En la imagen, se observa a la joven completamente sola, de pie, en la oscuridad. Está mirando directamente hacia la cámara. La fotografía no muestra violencia, no muestra persecución, no muestra a nadie más en el lugar. Solo muestra a una persona sola, en un punto que nunca fue explicado con claridad. Ese registro se convirtió en una de las piezas más inquietantes del caso, porque nadie pudo explicar por qué fue tomado, ni por qué fue conservado, mucho menos por qué terminó siendo difundido. Después de esa imagen, comenzaron los intentos de contacto, llamadas, mensajes, sin respuesta. Las horas avanzaron lentamente. La madrugada terminó y el silencio se volvió permanente. Con el paso de los minutos, la ausencia de comunicación comenzó a notarse. Las llamadas no entraban, los mensajes no eran entregados, no hubo respuesta inmediata, no hubo confirmación de que estuviera a salvo. Al principio se pensó que podía tratarse de un retraso común, una batería descargada, un problema de señal, pero el tiempo siguió avanzando. Las horas pasaron sin ninguna actualización. Mientras tanto, el último registro confirmado seguía siendo el mismo. La fotografía tomada en la carretera. Un punto exacto. Una hora aproximada. Un momento congelado. Ese registro se volvió la referencia central de toda la búsqueda. Familiares comenzaron a reconstruir la cronología. Hora de salida. Último trayecto. Último contacto. Cada detalle fue revisado una y otra vez. Sin embargo, cuanto más se analizaban los datos, más vacíos aparecían. No había cámaras claras en la zona, no había testigos directos, no había una explicación concreta de por qué ese lugar. El punto donde fue dejada no era un destino, no era una zona residencial, no era un sitio de reunión, era simplemente un punto en el camino. Con el amanecer, la preocupación aumentó. Ya no se trataba de una ausencia temporal. Ya no se trataba de un retraso común. La situación comenzó a considerarse una desaparición. Y aún así, el único registro seguía siendo esa imagen. Una fotografía silenciosa. Un momento que nadie pudo explicar. A medida que pasaron las horas, comenzaron a surgir versiones. Algunas afirmaban que la joven había decidido irse por su cuenta. Otras sugerían que había intentado pedir ayuda, pero ninguna versión pudo ser confirmada. No había grabaciones de audio, no había cámaras funcionales en el punto exacto, no había registros claros de lo que ocurrió después. Todo lo que existía era previo a la bajada del vehículo, previo a la fotografía, previo al silencio. Las autoridades iniciaron las primeras revisiones en zonas cercanas. Se recorrieron caminos, se revisaron áreas abiertas, se verificaron posibles trayectos. Sin embargo, los resultados fueron negativos. No hubo hallazgos inmediatos, no hubo indicios visibles. La noche pasó y el día comenzó sin respuestas. El caso empezó a llamar la atención pública. La imagen seguía circulando. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Por qué estaba ahí?
Nadie pudo responderlo, y mientras más se repetía la imagen, más inquietante se volvía, porque no mostraba el final, no mostraba el peligro, mostraba solo el instante anterior, el momento justo antes de que todo desapareciera. En ese punto, la historia quedó suspendida. No había un siguiente paso claro, no había una explicación inmediata, solo un último registro confirmado, un momento detenido en el tiempo. Todo lo demás ocurriría después, pero eso aún no se sabía. Con el paso de los días, la búsqueda se intensificó. Familiares, autoridades y voluntarios participaron en recorridos por la zona. Se revisaron caminos, terrenos abiertos y puntos cercanos al último registro conocido. De acuerdo con los reportes oficiales, las áreas cercanas ya habían sido inspeccionadas en más de una ocasión. No se reportaron hallazgos relevantes durante esos primeros días. Sin embargo, tiempo después, se emitió un comunicado. Se informó sobre el hallazgo del cuerpo. El lugar señalado se encontraba a poca distancia del último punto registrado. Lo inquietante fue que, según las versiones iniciales, ese sitio ya había sido revisado anteriormente. La noticia generó confusión inmediata. La pregunta fue inevitable. ¿Cómo pudo permanecer ahí sin ser encontrado? Las explicaciones comenzaron a modificarse. Primero se habló de un escenario, luego de otro completamente distinto. Los informes oficiales cambiaron con el tiempo. Registros incompletos, horarios que no coincidían, grabaciones que no fueron entregadas de forma íntegra. Algunas cámaras no funcionaban, otras no tenían respaldo. Cada nueva declaración parecía corregir la anterior, pero ninguna lograba cerrar la secuencia completa de los hechos. La atención pública aumentó. El caso comenzó a ser analizado por medios, especialistas y ciudadanos. Se compararon versiones, se revisaron documentos, se cuestionaron decisiones. Lo que debía ser una explicación definitiva se convirtió en una acumulación de dudas, porque existían registros, existía una imagen, existían llamadas, existían datos digitales, pero no existía una narrativa clara que conectara todo. Con el tiempo el caso dejó de ser solo una desaparición. Se transformó en un expediente lleno de inconsistencias, un archivo que, hasta hoy, continúa generando preguntas. Y mientras los documentos se acumulan, una cosa permanece intacta. El último registro confirmado sigue siendo el mismo. La imagen tomada en la carretera. Un instante capturado, antes de que todo quedara en silencio. Conforme pasaron los días comenzaron a surgir más cuestionamientos. Algunas versiones señalaban que el área había sido revisada de forma superficial. Otras aseguraban que los operativos habían sido completos. No existía una versión única. Los reportes diferían entre sí. Mientras tanto, la familia solicitó revisiones independientes. Se pidieron análisis adicionales, nuevas evaluaciones, revisión detallada de los registros disponibles. Cada nuevo documento agregaba información, pero también habría nuevas dudas, porque ciertos datos no coincidían. Algunos horarios no encajaban con los recorridos reportados. Algunas grabaciones presentaban cortes. Algunos registros simplemente no estaban disponibles. La atención se centró entonces en lo que faltaba, en los espacios vacíos del expediente, en los momentos que no habían sido documentados, porque en un caso con tantos registros previos, el silencio posterior resultaba aún más inquietante. No se trataba solo de lo que había ocurrido, sino de lo que no había quedado registrado. Con el avance del caso, las inconsistencias comenzaron a ser más evidentes. Algunas declaraciones se modificaron con el tiempo. Otras fueron aclaradas parcialmente, pero varias nunca tuvieron una explicación concreta. La cronología oficial fue ajustada en más de una ocasión. Eventos que inicialmente se ubicaban en un horario específico fueron movidos minutos e incluso horas. Estos cambios parecían pequeños, pero alteraban por completo la secuencia de los hechos. La atención se centró entonces en los registros digitales, cámaras de seguridad, horarios de sistemas, archivos que debían existir. Sin embargo, varios de estos registros no estaban disponibles.
algunos se reportaron como dañados, otros como incompletos, y algunos nunca fueron entregados de forma íntegra. Para muchos, el problema ya no era una sola decisión, era una acumulación de fallas, errores que sumados creaban una historia fragmentada, una historia que no lograba sostenerse por sí sola. Y mientras las versiones seguían cambiando, una pregunta permanecía intacta. ¿Cómo puede un caso con tantos registros tener tantos espacios sin explicación? Esto fue documentado. Esto ocurrió en la vida real. Archivo inquietante.